¿Qué tal? Bienvenidos a otra clase de nuestra asignatura favorita y hoy vamos a hacer un pequeño, por así decirlo, brainstorming, es decir, lluvia de ideas, una pequeña lluvia de ideas, un state of the question, es decir, vamos a ver la cuestión sobre uno de los personajes que más intriga me causa, por lo menos a mí, en One Piece, que es Morgans. Antes de nada, tenéis que ir a ver el directo que hicimos Monkey D, Snake Man, Sangoro, Beansmoke y yo en el canal de Sangoro, que estuvimos hablando de un montón de estos temas, ¿vale? Así que vamos a empezar, con calma y con tranquilidad. Morgans es el que dirige el periódico que tiene, por así decirlo, el monopolio a nivel internacional dentro del mundo de One Piece. Pero claro, Morgans no solamente es un empresario, por así decirlo, cuyo producto que compra y vende es la información, sino que además Morgans ejerce una influencia muy grande dentro de todo lo que viene siendo el entramado político-social de la obra y del mundo en el cual está basado One Piece. Para empezar, yo creo que deberíamos hablar de una cosa muy importante, y es que a Morgans siempre le hemos visto en su forma animal, es decir, él consumió una Zoan, la cual tiene la capacidad de convertirle en un albatros. Los albatros, por cierto, son como, por explicado de calle, como los primos mayores y enormes de las gaviotas, son enormes los albatros. De hecho, si queréis, pues os dejaré aquí una imagen comparativa entre una gaviota y un albatros y, bueno, pues tirando, ¿vale? ¿Qué es importante? Es importante que nunca hemos visto su apariencia humana, su apariencia real. Vamos, por lo menos para mí sería la apariencia real, ¿no? La que le dieron cuando le trajeron al mundo. Por tanto, aquí podemos empezar a armar un montón de fumadones y sobre todo de hipótesis sobre Morgans. La primera va a ser que nunca hemos visto dicha apariencia. Y me parece muy importante que no hayamos visto dicha apariencia. ¿Por qué? Bueno, yo os lo cuento. En primer lugar, podría ser por protección. Una persona como Morgans, por lo general, va a dar información. Además, vemos que Morgans es un poco sensacionalista con la información que da, pero siempre intenta ofrecer la verdad, es decir, siempre intenta informar de una forma veraz de lo que ha sucedido. Evidentemente dando su pequeña versión, ¿no? Etcétera, etcétera, y con un tinte de subjetividad, como cuando apuesta por Luffy como el que se convertirá en el próximo rey de los piratas, ¿verdad? Y le nombra el quinto emperador. Ander, Ander, vaya spoiler nos hiciste. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo creo que esa forma albatros que él mantiene lo hace, en primer lugar, por protección y en segundo lugar, porque así puede conseguir información de una manera muy diferente. Es más, ¿quién coño es Morgans? Claro, que nosotros le vemos ahí como un pajarete, muy majo, tal, no sé qué, ahí con su trajecito, su sombrerito, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que protege su verdadera identidad porque mediante su verdadera identidad es como consigue la información. Además, su forma albatros le confiere mucha fuerza. Ya lo vimos en el capítulo en el que uno del Cypher Paul le dice que tiene que cambiar el titular y Morgans se niega en rotundo, que a él no le compran, que si él tiene que contar esto, lo va a contar y ¡pa! Derechazo en toda la boca, ¿no? Es muy interesante esta parte. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que he dicho. Los movimientos que él vaya haciendo, no creo que los haga bajo su apariencia de albatros. Es decir, buscar información, relacionarse en el bajo mundo, relacionarse con diferentes monarcas, reyes de One Piece, incluso con Gorosei, Cypher Paul, etcétera, etcétera, utilizará una de sus dos formas. Por tanto, podríamos decir que estamos estamos ante el espía definitivo. Otra cosa que me interesa mucho es que Morgans ostenta el cuarto poder. El cuarto poder se supone que en democracia hay tres poderes, ¿no? Que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Uno se encarga de hacer las leyes, otro de elaborarlas y otro de hacerlas cumplir. Pero luego estaría el cuarto poder, que es el periodismo, que es el que tiene el control, por así decirlo, sobre toda la parte que gobierna. ¿Por qué? Porque la información y el conocimiento siempre han sido muy preciados. Si no, podemos ver cómo hay paparazzis que por una foto cobran una pasta por arruinar la vida de un famoso, de una persona. Cosas de la vida, ¿verdad? ¿Qué sucede con este cuarto poder? Sucede que es el que tiene que hacer ese contrapeso, ¿no? Entre los poderes oficiales y la sociedad. Y mostrar a la sociedad lo que está haciendo el poder o los que imperan. Por tanto, Morgans, en este aspecto, quizás sea uno de los personajes más influyentes y más poderosos de One Piece. Pero no, sobre todo, no solo por la información, evidentemente, sino por cómo puede controlar a toda la población y todo lo que vaya sucediendo en el mundo mediante su periódico. Es
Es decir, podríamos considerar a Morgans un yonko, por lo menos en cuanto a influencia y a poder. Pensadlo, no poder de vengo aquí, estoy todo fuerte, te meto una paliza. No, no, no. En cuanto a poder real. Porque el poder nunca ha sido yo te meto un puñetazo y te dejo cao. No, el poder siempre se ha basado en lo que puedas o no hacer con lo que tienes. Y la fuerza física muchísimas veces se queda en nada en comparación con el conocimiento y con la información, que es lo que tiene Morgans. Además, le hemos visto en el bajo mundo. Le hemos visto al lado de Stussy, del CP0, en la boda de Big Mom. Esto me hace pensar mucho, porque si él está invitado a la boda de Big Mom como uno de los miembros más importantes del bajo mundo, eso quiere decir que también conoce a Doflamingo. Pero eso también quiere decir que conoce a las personas más influyentes y a lo peor de lo peor dentro del mundo de One Piece. En cuanto a lo peor de lo peor me refiero a moralidad, ¿vale? No me refiero a que sean asquerosos, etcétera, etcétera, que también pueden serlo. Pero sobre todo esa moralidad. ¿Por qué? Bueno, porque estando en el bajo mundo, él puede recabar información de otra manera. De hecho, yo creo que formar parte del bajo mundo y a la vez ser mainstream, es decir, ser una persona que está en una institución respetada, en una institución plenamente establecida como viene siendo el periódico o la información, el periodismo, hace que Morgans ya no solamente tenga influencia, sino que pueda negociar con todos los bandos. Sería algo así como lo que he dicho antes, ¿no? El espía definitivo, un doble, triple agente, ¿verdad? Porque él en realidad no se ata a nada. Él lo único que hace es intentar informar. Evidentemente le repercute muchísimo beneficio económico, pero también el control que puede ejercer sobre la población. Pensadlo un momento, y solamente un momento. Morgans hace negocios tanto con el CP0, como con el Bajo Mundo, como con los Yonko, como con todo el mundo. Es que hasta sabe cosas de los revolucionarios. Paraos a pensar que ahora mismo, si tuviésemos la oportunidad de que un personaje de One Piece nos contase todo lo que sabe, yo apostaría por Garp, por Rayleigh o por Morgans. El Gorosei, claro, todo el mundo iría al Gorosei Baim, pero hostia, es que yo iría por Morgans. Porque Morgans tiene que saber cositas del Gorosei, tiene que saber cositas de todo. Incluso cosas que nadie más sabe. Por tanto, pensadlo un momento, que mediante el poder que tiene, sus relaciones en el bajo mundo, con el gobierno mundial, con los revolucionarios y con los piratas, él tiene esa red de información que establece a lo largo de todo el mar para recabar los datos. Ahora, lo que publica, a ver qué publica, ¿verdad? Ese es el problema que va a tener. Pero antes de entrar en ese problema del cuarto poder, vamos a hablar de una cosa. ¿Os acordáis cuando en Panhazar Caesar está haciendo una retransmisión para su nueva arma biológica que es Slime, o no me acuerdo bien cómo se llama, creo que era Slime, ¿no? El bicho es el Flaver este enorme. Hay una retransmisión, ¿verdad? Y hay muchos reyes, hay muchos personajes del bajo mundo. Me pareció muy interesante porque creo recordar, voy a buscar la imagen y os la pondré ahora, que había un tío con el mismo sombrero que lleva Morgans, pero no tenía esa forma de albatros. Tenía una forma humana. Creo recordar, a lo mejor estoy metiendo la pata. Si he metido la pata, oye, pues me lo decís en los comentarios y yo pido perdón, que no hay ningún problema por meter la pata. Pero me parece muy interesante que, de ser así, Morgans estuviese en dicha reunión. Porque en esa reunión no solamente se estaba debatiendo la compra de armas, ese tráfico de armas que tenía montado tanto Caesar como Doflamingo, ¿verdad? El rey del bajo mundo. Sino que además estaba viendo qué países estaban en guerra, qué países estaban mejor armados, cuáles eran los fines de cada país, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso no es baladí. Yo creo que ahí esa información que va captando Morgans nos va a servir para ver un montón de cosas en el futuro. Es más, yo hay un periódico que sigo queriendo ver, porque en Wano solamente llega el periódico en el cual Kaido y Big Mom han sido derrotados. Pero no ha salido el periódico del Reverie en Wano, en ningún momento. Es decir, no se sabe nada en Wano de ello. Nosotros como lectores tampoco. Sabemos que algo ha sucedido, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente el qué. Y esta es una de las cuestiones más interesantes. Porque además también habrá visto el cambio del bajo mundo, ¿verdad? De que fuese gobernado por Doflamingo a Baggy Jonko. Por Dios, es que son cosas que a lo mejor se nos escapan porque vemos, nada, este tío dirige el periódico, pero cuán importante es la información y el periodismo. Y por último, os voy a decir que Morgans está en la dicotomía actual del sensacionalismo y de informar, ¿vale? Si os fijáis, a día de hoy, todos los periódicos tienen líneas editoriales.
esas líneas editoriales están marcadas por una ideología. La ideología favorecerá a un partido o al otro, o incluso puede haber periódicos que siempre se casen con el que esté en el gobierno en dicho momento, ¿verdad? Morgans en esto creo que tiene algo de ética periodística, creo. ¿Por qué? Por la escena sobre todo del CP0, pero también porque si él tiene el monopolio internacional de las noticias, le va a dar exactamente igual publicar lo que publique, porque todo el mundo lo va a leer, ¿verdad? Es lo que pasa cuando tienes un monopolio. Imaginaos que la única marca que hiciese zapatillas fuese Nike. Pues ya está. Adidas se va a la mierda, pues Nike, punto. No hay más. Solamente puedes comprar Nike. Parece esto el comunismo. Pero os dais cuenta, ¿verdad? Ese monopolio le da a Morgans la capacidad de ser sensacionalista, como por ejemplo con el titular de El quinto emperador del mar acaba de surgir, como es Monkey D. Luffy, ¿verdad? Pero también le da lo de informar, como es otra vez con Luffy cuando cuando saca a relucir junto con el cartel la forma de Nika, la di en el nombre de Luffy y sobre todo que ha derrotado a los Yonko. Es que es muy interesante, ¿verdad? Porque esta dicotomía del sensacionalismo frente a informar es quizá lo que le falte a día de hoy al periodismo y por eso salen tantos periodistas independientes en contra de los grandes grupos audiovisuales o incluso simplemente visuales que dan información, como pueden ser en España, pues imaginaos a Tres Media, el grupo Prisa, Mediaset, hay un montón, ¿verdad? Incluso en vuestros diferentes países me gustaría que me dejarais en los comentarios diferentes grupos informativos de cada país y que me digáis si veis que son sensacionalistas o que buscan informar. Y luego, si os apetece, me dejáis un periodista independiente que haga un poco la labor de Morgans, ¿no? De a mí no me va a comprar el gobierno, de por mucho que el bajo mundo me presione nada, Big Mom incluso dice que va a matar a Morgans, por lo que la está haciendo, cómo la está haciendo quedar frente al mundo. Esas presiones que sufre, yo creo que así, en resumen, el poder que ostenta Morgans y la capacidad que tiene de esparcir toda la información es quizá uno de los poderes más grandes de One Piece junto con el poder de Luffy de todo el mundo me sigue. Pero además, eso hace que tenga que estar en su forma Albatros para proteger su verdadera identidad, que seguramente sea con la que vaya recabando información, como pudimos ver en caso de que no me haya equivocado, en Panhazard con la retransmisión, ay por Dios, de Caesar, de su experimento Slimo y de cómo funcionaba. Así que nada, dejadme en comentarios qué os parece, reflexiones sobre Morgans, os leo y os contesto a todos. Como siempre, muchas gracias, un like y una suscripción si os apetece, si no os apetece, pues no lo hagáis, y que tengáis muy buen día. ¡Mua!